Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Sé que se sorprenderán que hace tiempo no hago este formato, pero como muchos sabrán, puse lo que es en el muro, que está lo que es delicado de salud, cariño. Entonces, pues... tengo la cara hecho un cuadro, ¿vale? ¿Es esto? Richard, ¿cómo así? Cariño, es normal. Si estoy prácticamente un par de días con tanto fiebre, es normal que haya perdido un poco de colágeno, corazón, ¿vale? Entonces, como yo soy de esa frase, antes muerto que sencillo, corazón, por eso que no muestro la cara. Pero la otra semana ya estaré regio, mi querido Cáncer. Pero necesitaba hacer tus lecturas, ¿vale, mi cangrejito? Gracias por tu apoyo, por los mensajes que he recibido, lo que es en el muro. Bendiciones de corazón, mi querido Cáncer. Suscríbete que de esta manera también me apoyas. Empezamos, Cáncer. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Muy bien, mi cangrejito, muy bien. ¿Sabes qué sentido con el cuenco tibetano, Cáncer? Es como que estás en una etapa de tu vida en la cual me dice Richard, necesito aclarar todo, necesito saber qué es lo que realmente quiero en mi vida o quiénes simplemente deberían continuar lo que es en mi vida. Como que estás en una faceta también, Cáncer, de querer hacer filtros también, o simplemente te das cuenta de que ha llegado la hora de apostar por ti, no por ellos, ¿vale? Sino por ti, mi querido cangrejito. No sé si tú eres observador o observadora. Cuando estaba con el cuenco tibetano, dentro de ese sonido ha habido lo que es un espacio que hubo como que el basto, cariño, se salía de la rutina. Entonces, siento, mi querido Cáncer, que a veces posiblemente retrocedes. Cuando te digo lo que es retroceder, a lo mejor alguien se pone en contacto, una persona que tú habías decidido ya no volver a retomar la comunicación, pero cedes. Como que la tentación está ahí, ¿no, Cáncer? Pero luego reaccionas o de repente en algún momento piensas, reflexionas y dices, ¿esto es lo que yo quiero en mi vida? ¿Siempre va a ser así? Necesitas tomar lo que es una decisión, mi querido Cáncer. O simplemente, Cáncer, si tú de repente en estos momentos estás con una persona con la cual tú ya habías decidido cerrar un ciclo, te das cuenta que algo no estás haciendo bien. Como que tienes una vocecita interna que te hace recordar constantemente, esto es bueno, esto es malo, ¿vale? Y no tienes por qué sentirte mal, Cáncer. Somos seres humanos y la carne es débil, vamos a ser sinceros, cariño. Entonces, mi querido cangrejito, si tú en estos momentos quieres solucionar algo, solucionalo, cariño. Toma esas decisiones. Si me dice Richard, no estoy todavía dispuesta para hacer esto, no me siento preparada, pues ya llegará el día, el momento adecuado en el cual tú deas ese gran salto. Pero no te atormentes, Cáncer. No te atormentes. En estos momentos, la prioridad es tu tranquilidad, Cáncer. Tu estabilidad. Ya tienes bastante con tus cosas, con tus problemas. En estos momentos es tu estabilidad, ¿vale? Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo.
Vamos a ver, cáncer, cáncer, cáncer. Carta guía, carta consejo. La carta de la estrella. La carta de la estrella, cariño, nos habla del hilo de la vida. Esta situación puede estar relacionada con una persona con la cual tú conoces hace mucho tiempo, porque nos hablan del hilo de la vida, con la cual de repente se separan o se distancian lo que es una temporada, pero otra vez vuelve, ¿vale? Porque no se ha roto ese hilo. Por decirlo así, lamentablemente cuando uno tiene lo que es el hilo de la vida con una persona, cariño, aunque vosotros terminen 1000 veces, ese hilo es difícil que se rompa. ¿Sabes cuándo se rompe ese hilo, cariño? Cuando se nos acaba el tiempo. Y esto quizás a ti te pone un poco nervioso, nerviosa. Pero Richard, si nosotros tenemos el hilo de la vida, ¿por qué esta persona no está conmigo? ¿Vale? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque, cariño, no todos están lo que es en la misma sincronización. Tú de repente te das cuenta de que él es especial, de que ella es especial, pero ella no. Ella no, cariño. No todos de repente están en ese nivel en la cual creen lo que es en el hilo de la vida, en las almas gemelas, las relaciones kármicas. No. No, entonces no puedes tampoco culpar a la otra persona. Lo único que te queda es, pues, si a lo mejor tú no puedes ya con esta situación, poner límites. Por tu salud mental, sobre todo, ¿no? Pero esa decisión, cáncer, lo tomas tú, mi cangrejito. Lo tomas tú. También puede estar relacionado con personas que están lo que es en la distancia o que tú estás esperando algún tipo de llamada o de comunicación. No todo tiene que ser amor. Quizás me dice Richard, yo estoy esperando una llamada, un contacto de un trabajo, de un proyecto. Vamos a ver qué más me dicen las energías, ¿vale, cáncer? Vamos a ver. ¿Qué me dicen, corazón? Signos, aparte de Piscis o Acuario, porque sale la carta de la estrella. Me sale un Libra, me sale un Capricornio, me sale otro Cáncer. Cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Mi cangrejito, por Dios. Te he extrañado, corazón. Iniciales. Vamos a ver. La letra O. La letra G. La letra P o Q también. Un hito más. A ver, por Dios. La P, ya está, me lo confirmó. No quiere dar más letras, Cáncer. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Mi querido Cáncer, vamos a ver, corazón. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Ya me estoy recuperando, cariño, pero todavía me falta, ¿vale? Dice, imaginación. Cuanto más trabaje su imaginación, más podrá materializar sus sueños. Y cuanto más sueñe, más trabajará su imaginación. Depende el uno de la otra. Cuando se refugia en su corazón y su alma está protegido, abraza su imaginación. Cuando te dice la imaginación, Cáncer, la ley de la atracción. Hay que ser positivos, cariño, ¿vale? Mira, por ejemplo, un botón, como yo. Es cierto, he llevado 2 días muy mal, con 38.5 de fiebre, y sinceramente llevaba unos días desmoralizado, ¿vale? Desmoralizado. Pero dije, ¿qué hago yo sintiéndome desmoralizado, tirado en la cama, si prácticamente al final me voy a dejar envolver por la energía de la nada? Siempre lo menciono a ustedes, la energía de la nada. ¿Qué es lo que me hace feliz a mí? A mí me hace feliz hacer mis lecturas. A mí me hace feliz estar activo. Y a pesar que todavía no estoy bien al 100%, necesito hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, la cabeza te puede traicionar, Cáncer. Estás pensando, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo mala suerte? ¿Por qué he estado mal? Pensando, y al final, cariño, te puede dar algo. Te deterioras, Cáncer. Entonces, tú tienes que también saber trabajar tu mente, Cáncer, tu imaginación, mi cangrejito. Tú tienes que pensar en positivo. Al margen de lo que esté pasando en tu vida, piensa en positivo. Atrae lo bueno a tu vida, Cáncer. Pero si tú te encierras en la energía de la nada, de ahí, si esa energía se vuelve más fuerte, te va a costar salir. Te va a costar. Entonces, mi cangrejito, para todo va a haber solución, pero tómate las cosas
con humor, ¿vale? Es esto, cariño, como te digo yo. Ahora no puedo enseñar el rostro porque mi cara está hecho un cuadro. Es esto. La otra semana estaré divino, cariño, ¿vale? Recuperaré colágeno, cariño. Muy bien. Vamos a continuar, mi cangrejito. A ver, corazón, ¿qué me dice el tarot del anillo? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos, Cáncer. Aquí yo veo, Cáncer, un deseo. Hay un deseo, ¿vale? Tú tienes un deseo, Cáncer. Ese deseo puede ser trabajo, ese deseo puede ser que esa persona se ponga en contacto, ese deseo puede ser que tú quieres una relación nueva, pero hay un deseo. Si te das cuenta, aquí, tú has visto la película de Blancanieves, cariño, donde dice, espejito, espejito mágico, ¿quién es la más hermosa y el más hermoso del valle, cariño? Pues si te das cuenta, cariño, esta persona está deseando tanto algo que prácticamente se olvida, cariño, de que aquí hay un espejito que le vas a recordar de que es especial. Estás deseando tanto a una persona o estás deseando tanto un proyecto que también de repente te estás descuidando un poco de ti. Y eso no puede ser, Cáncer, ¿vale? Vamos a continuar. A ver, ¿qué tipo de deseo tiene mi cangrejito? Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos, que una persona para muchos de vosotros te mira la cara directamente, que no te ignore, o que sea sincero, que sea sincera, porque si te das cuenta, Cáncer, este personaje no es sincero, no es sincera, te mira de costado, cariño, te mira de costado. Cuando una persona no te mira de frente, no es sincero, no es sincera, cariño. Hay algo que le incomoda, hay algo que oculta, hay algo que no va bien. Hay algo que no va bien, ¿vale? Vamos a ver. La carta también del 8 de bastos, mi querido Cáncer. Pero sin embargo, Cáncer, aquí hay un personaje que sí te mira. Entonces, corazón, por Dios, tú eres como la música que es dos mujeres, un camino, o dos hombres también. Mientras que tú estás deseando a una persona que te ignora, porque te da la espalda, Cáncer, hay que ser realistas, hay alguien que siempre está por ti, mi querido Cáncer, pero no lo ves, porque aquí tú le das la espalda, ¿ves? Aquí tú le das la espalda, Cáncer. La primera carta eres tú, guapa, guapo. Tú le das la espalda a este personaje, sea hombre o sea mujer. Entonces, mi querido Cáncer, sé que a lo mejor de repente me dice, Richard, pero ¿quién es? Yo no lo conozco. Claro, ¿cómo lo vas a conocer, Cáncer, si solamente estás centrado o centrada en una cucaracha? Ya está, cariño. Por eso que no lo ves. No lo ves, cariño. Hay alguien que prácticamente piensa en ti. Hay alguien que está pendiente en ti, pero tú no lo ves. ¿Te acuerdas que te dije del espejo? Te estás descuidando a ti mismo. No te estás viendo, cariño, en el espejo. No quieres ver más allá de tus narices. Richard, pero es Pepe Lucho, Richard. Es la Lupe. Ay, y si yo te contara Pepe Lucho, Richard, es enorme, Richard, ¿vale? Son de 2 metros. Te gustan los saltos. Yo lo sé que te gustan los saltos. Entonces tú ignoras, cariño. Y estás dejando pasar las oportunidades, mi querido Cáncer. El otro mensaje, Cáncer. Si estas cartas lo relacionamos en el trabajo, estas 3 cartas me dicen, tú estás esperando que te llamen de un trabajo, de un proyecto, o de repente, cariño, yo que sé, que te den la liquidación o algo. Estás atrapada en un trabajo que no eres feliz porque estás esperando que te den todo, tu liquidación. Pero sin embargo, hay una oportunidad que te está esperando, Cáncer. Mira, mi cangrejito. Aquí en España, la gente que vivimos en España conocen lo que es el paro. En Estados Unidos también de repente, ¿no? En toda Europa también. Cuando uno se queda sin trabajo, si tienes un tiempo de servicio, te dan lo que es una ayuda. Y es una ayuda que se puede decir, cariño, son como 1.000 euros. Luego baja, pero los primeros 6 meses son como 1.000 euros, ¿vale? A nada está muy bien.
Pero cariño, hay muchas personas que a lo mejor de repente dicen, no, 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 yo no voy a renunciar a ese trabajo porque si renuncian por su propia voluntad pierden el paro, sinceramente, ¿vale? Pierden el paro. Entonces, mi querido Cáncer, si lo relacionamos a lo que es en el trabajo, quizás tú no renuncias a un trabajo, cariño, porque quieren que ellos te arreglen los papeles o quieres de repente la liquidación. Puede ser el caso. Pero aquí te dice, estás aguantando una situación, Cáncer, cuando aquí te está esperando algo mejor. Corazón, a veces en la vida hay que hacer sacrificios. Sinceramente yo siempre he sido quien ha renunciado a los trabajos. Yo, ¿vale? Y lo digo con orgullo. Solamente recibí una vez un mes de paro, nada más, cariño. Luego, casi 15 años de aportaciones, nunca he recibido una ayuda del Estado español. Es esto. Ya está, y lo digo orgulloso. ¿Por qué? Porque soy una persona que me gusta arriesgar. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dicen, corazón? Carta guía, carta consejo. El oráculo. Un mensaje del oráculo, ¿vale? Un mensaje del oráculo. A ver. Dice... Una mano amiga. El número 34 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, mi querido Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que posiblemente vas a tener una visita o de repente los problemas que tú estás teniendo, puede ser que una persona que está fuera de ese problema te va a aconsejar mejor, ¿vale? Sé que aquí, cariño, pues tú no me puedes contar tu historia porque hay tantos mensajes que me pierdo al final. Pero es necesario, Cáncer, que no te encierres en tu mundo. Es necesario que si hay una persona de confianza, cuentes lo que te está pasando. Hay algo que te está atormentando, Cáncer, y necesitas soltar. Porque si tú no sueltas esto, mi cangrejito, al final te vas a envolver en la energía de la nada. Vamos a continuar. A ver, las características, Cáncer. Se me va el tiempo, Cáncer, de verdad, qué bonita está la lectura. Las características, vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, el hilo de la vida, esta situación está relacionada con una persona que está lo que es en la distancia. Puede ser de piel blanca, cabello negro, natural o pintado. Algunos tienen tatuajes también. Es un personaje que vive en casa de mamá, de papá, de un familiar. O si a lo mejor de repente puede ser que está separado de su pareja, pero sigue viviendo en la misma casa de su expareja. Elemento aire puede ser Libra, Acuario, Géminis. La carta también de la emperatriz. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, esta persona también puede ser del signo Virgo o personas de elemento tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Siento que este personaje, inclusive, cariño, está esperando lo que es un baby. O de repente, cariño, puede ser que tú me dices, Richard, yo voy a ser madre o padre. O simplemente esta persona tiene familia. Es muy atractivo, muy atractiva, pero tenemos la luna, algo oculta. Entonces, siento que muchos de vosotros, Cáncer, están lo que es en una relación oculta, pero te encanta este personaje. Para muchos de vosotros, Cáncer, también hay algo que te está afligiendo. A lo mejor tú también ocultas algo. Es importante que esto lo hables con alguien. No te encierres en tu mundo, mi querido Cáncer. Bendiciones de corazón. Te quiero mucho. Piel blanca, cabello negro, cabello castaño, cejas un poco pobladas. Es una persona muy atractiva, muy creativo. De repente le gusta la música, el arte también. O es una persona que su mundo está relacionado con las redes sociales o el espectáculo. Bendiciones, cariño. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Cáncer. Me quedo sin voz.